Nos situamos en la década de los años 50 en el entonces pueblo de Zaguayo, en el estado de Michoacán. Pedro Infante llamaría a este lugar la médula de las hembras mexicanas, en una de sus famosas canciones dedicadas a Zaguayo, donde en 1928 nació la hermosa actriz y bailarina Lilia Prado, y se dice que el nombre de Zaguayo significa vasija con forma de tortuga. Una de las curiosidades sobre Zaguayo es gozar de un ambiente tranquilo y cordial entre sus ciudadanos, los cuales al parecer se conocen entre ellos en su mayoría. Es decir, si usted busca a alguna persona en especial, casi cualquier ciudadano le podrá dar referencias sobre él. Volviendo entonces a la década de los años 50, el popular cine local recibía la visita artística de uno de los artistas más populares de todo el país, el sinaloense Pedro Infante. Asistir a un concierto de Pedro Infante no era para nada económico. Su representante artístico, Antonio Matuc, cada vez cobraba más para que Pedro Infante filmara una película, grabara un disco o diera un concierto, sin importar el lugar o la situación económica de la población local. Quienes podían darse el lujo de ver a Pedro Infante en vivo eran testigos de que, efectivamente, Pedro era tal y como en sus películas. Su energía e interacción con el público era especial, pues Pedro solía preguntarle a la audiencia qué canciones suyas querían escuchar. Por si fuera poco, durante las interpretaciones firmaba autógrafos y hacía bromas, incluso hacia el mariachi, asustándolos a balazos con sus balas de salva. Sin embargo, en aquella presentación que dio en Zaguayo, todo el pueblo sería testigo de que los rumores sobre el gran corazón del sinaloense eran ciertos. Una vez que el concierto había terminado, Pedro Infante estaba al tanto de que muchísimas personas no habían podido comprar un boleto para verlo. Otras más hicieron lo posible por escuchar el concierto desde las afueras del cine, el cual estaba abarrotado por todos lados por una inmensa cantidad de personas deseando ver a su ídolo. Fue entonces que, estando al tanto de todo esto, Pedro se acercó a los empresarios dueños del evento y una vez que se aseguró de que el compromiso laboral se había terminado, es decir, que él había cumplido con dar su concierto en dicho cine según el contrato, fue que entonces Pedro llamó al mariachi y les dio la instrucción de que lo siguieran. Pedro Infante en persona salió hacia las calles de Zaguayo junto con todo su mariachi. Comenzaron a caminar entre la gran multitud de personas hasta llegar a la plaza de Zaguayo. Una vez en este lugar, Pedro se puso de acuerdo con el mariachi y de forma insólita comenzó a dar un concierto improvisado y totalmente gratuito dedicado a todas las personas que no pudieron costearse un boleto. Esto no era mucho del agrado de los empresarios, pues si Pedro Infante cantaba gratis, ellos no ganaban dinero. Es una verdad del que casi todos los artistas ignoran el hecho de que es el público quien los pone en la cima o en el suelo. En varios ejemplos es casi nula la relación que puede tener cualquier artista con sus fans, pero Pedro Infante fue de esos pocos casos de artistas que se debían a su público. A pesar de que Pedro tuviera que pagarle de su bolsa al mariachi para cantarle gratis a la gente, él afirmaba que le debía todo lo que era y lo que tenía a su público, aquel público del cual Pedro Infante nunca entendió por qué lo querían tanto, por lo que se consideraba una persona de una excepcional suerte. Continuando con la anécdota de su visita a Zaguayo, Pedro Infante iría acompañado por uno de sus compositores de cabecera, el gran Rubén Méndez Castillo, quien se hiciera famoso gracias a la interpretación que Pedro hiciera de su canción Pénjamo. Fue por ello que Rubén sería conocido como Rubén de Pénjamo. En esta ocasión, se dice que tanto Pedro como Rubén pasaron buenos momentos en Zaguayo, al grado que de allí surgiría la canción titulada Zaguayo, la cual Pedro Infante grabaría el 9 de diciembre de 1953
para los estudios Pirles, y donde en ella se describen aspectos de aquella época como la forma de vivir de sus habitantes, sus costumbres o en especial la belleza de las mujeres de dicho lugar. En la letra de la canción llama la atención la estrofa que dice: sus mujeres son los ángeles, enemigas de la farsa, y en la noche por el zócalo las floreaban los Esparza. La razón de esta estrofa es que en aquella época en Sahuayo vivía una familia de apellido Esparza, quienes eran oriundos de Guadalajara. En todo el pueblo gozaban de una fama de buenos tomadores, de ser sumamente hábiles para conquistar a las mujeres y de ser fanáticos del juego de azar, derrochando grandes cantidades de dinero. Sería la familia Esparza quienes acompañarían por igual a Pedro Infante durante su visita en Sahuayo. Es muy posible que hayan estado en este lugar, una cantina que asegura desde su puerta estar abierta desde el año 1940. Igualmente en la letra se hace referencia al Paso de las Águilas, lugar donde Pedro Infante sería invitado de honor a tremendas fiestas y donde actualmente se encuentra un fraccionamiento habitacional llevado a cabo por el señor Mauricio Picasso, cerca del crucero a San Pedro. Para concluir con este video, te recordamos que publicamos hace un año atrás 3 anécdotas similares a la de hoy. Por ejemplo, donde en una de ellas narramos cómo Pedro Infante ayudó en la construcción de una iglesia gracias a su gran corazón. Son anécdotas que estamos seguros serán de su grata sorpresa y agrado. Para poder disfrutar de ese video, pueden ahora mismo hacer clic en la descripción que aparecerá del lado derecho superior de su pantalla o buscar el enlace directo al video en la descripción de este material. No olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, para conocer más historias sobre el cine mexicano. Dale me gusta a este video y compártelo con tu familia y amigos. Muchas gracias.